Hola, hola, ¿cómo va? Se nos viene el Gran Premio de Jeddah Corniche en Saudi Arabia y como nunca las cosas están muy interrelacionadas, el mundo de la Fórmula 1 está absolutamente relacionado entre un tema y el otro. ¿Y cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta pensando en este fin de semana, el que viene aquí en Arabia Saudita, después de lo que ocurrió el fin de semana pasado con esta terna de grandes premios, China, Bahrein y Arabia Saudita, más lo que viene después, que será el Gran Premio de Miami, y también estaremos hablando un poquitito de ello. Cuando recordamos lo que ocurrió en Bahrein el año 2024, Verstappen había ganado con una diferencia de casi 30 segundos sobre el resto de los competidores, y en este caso terminó realmente muy lejos de lo que hizo Piastri allí adelante. Y si bien Andrea Stella, el director técnico de McLaren, dice que no pasa, o no crean ustedes que la diferencia que tiene McLaren allí adelante es tan buena como todos pensamos, parece ser todavía el caballo del comisario que hay que correrlo. Después de la terminación de la carrera de Bahrein, obviamente hubo una reunión bastante enconada entre todos los personajes sobresalientes de Red Bull, entre lo que estuvo Helmut Marko, el manager, que ya se había reunido con Helmut Marko, Christian Horner y todo el personal técnico, sobre todo los desarrolladores del auto de Red Bull, para ver cómo mejoraban estos aspectos en los que realmente Red Bull no funciona. Según dijo Max Verstappen, si tuviera que correr hoy, después de todo lo que pasó, la clasificación de vuelta de Bahrein, no sabría qué hacer, porque en realidad probaron de todo, absolutamente de todo, y no lograron solucionar los problemas. Recordemos que tuvo problemas de frenos y tiene problemas el Red Bull desde hace tiempo, que es un problema de curvas de baja velocidad y el paso por los pianitos. En el momento que cortan los pianitos que pasan por allí, el auto se mueve mucho, queda muy desacomodado en la salida y allí se pierde muchísimo tiempo. Es otra de las cuestiones que McLaren ha resuelto bastante bien. ¿Cuál es la solución? Según Christian Horner, el túnel de viento que tienen, que es un túnel de viento ya viejo, de hecho están preparando el nuevo túnel de viento, les está entregando información que no se condice con lo que está pasando en pista. El túnel de viento les dice hay que ir por acá, hay que solucionar estos problemas para ir por acá, le hacen caso al túnel de viento y cuando lo quieren solucionar en pista realmente no funciona de esa manera, con lo cual se hace muy complicado para ellos poder tener una lectura apropiada con la cantidad de tiempo que uno tiene en el túnel de viento. Habiendo sido los terceros, Red Bull en el campeonato de constructores tiene determinadas horas. Y cada vez que vos entras al túnel de viento tenés que tener una certeza de lo que vas a hacer te va a servir, porque si no es plata tirada y tiempo perdido en el desarrollo del auto. ¿Para dónde hay que ir? Evidentemente, más allá de lo que se trató este fin de semana, que fue cambiar muchísimas cuestiones de los frenos y de la suspensión, el problema del auto sigue siendo el desgaste máximo de neumáticos, sobre todo en fines de semana como que tuvimos en Bahrein, donde la temperatura de 30 y pico de grados y 40 y pico en pista hacen muy difícil esto de poder manejar la temperatura de la superficie exterior de los neumáticos. Esto quedó un poco disimulado por lo de Japón, porque primero era una pista mucho menos abrasiva, segundo porque las temperaturas fueron bastante bajas con respecto a lo que vimos ahora en Bahrein, así que por eso Verstappen pudo hacer una muy buena clasificación y desde allí manejar todo lo que fue el Gran Premio de Japón. La corriente que va a seguir ahora Red Bull tiene que ver con lo que ocurre en pista, fundamentalmente es lo que se va a seguir. Se supone que las próximas mejoras, el update que viene ahora para Red Bull, va a ser recién en Imola, que va a ser en mayo, 18 de mayo si no estoy mal, y por eso es que están esperando con ansia llegar a ese momento, porque creen que esos cambios en el auto van a ser muy buenos para la escudería, para poder seguir sumando puntos importantes, porque hoy la diferencia en el campeonato entre lo que tiene Norris y tiene Verstappen son apenas 8 puntos. Y hablamos del campeonato de pilotos, porque el de constructores me parece que ya hace rato que se fue. Con respecto al túnel de viento, se supone que va a estar preparado en el 2027, pero según Christian Horner, para el auto del 2026, como la normativa no es muy diferente aerodinámicamente de la que tienen hoy, puede servir la data que le tira el túnel de viento sin necesidad de ser tan fino el tema de los resultados de este túnel de viento. Así que bueno, habrá que esperar hasta el 2027 a ver si el nuevo túnel de viento les da la posibilidad de mejorar algunos aspectos que hoy parece que no tienen correlación entre lo que les dice el túnel y lo que ocurre en la pista. Nos pasamos de vereda y nos vamos a quién es hoy el puntero
por muchos puntos en el campeonato de constructores y estamos hablando de McLaren. Como les decía anteriormente, Andrea Stella, el director técnico del equipo, dijo que no crean ustedes que lo que ocurre o lo que está haciendo McLaren es muy diferente a lo que pasa allí adelante. Y habló de algunos grandes premios, por ejemplo, como el Gran Premio de Bahrein, que dijo que a pesar de que Piastri había hecho todo lo posible por alejarse, la buena acción del Mercedes de Russell había hecho inclusive que no se pudiera alejar demasiado en la pista, así que no se crean que esa diferencia de velocidades o de prestaciones es tan importante. La ventaja de McLaren tiene que ver primero con el uso de los neumáticos traseros y del enfriamiento de los neumáticos o de cómo manejan el desgaste de los neumáticos, que hace que en este circuito en particular de Bahrein, donde la parte trasera del auto era muy importante por la aceleración de la salida de curvas de velocidad media y baja, les daba una buena diferencia, pero inclusive esto no los ayudó demasiado porque Norris no pudo acercarse a la cola de su compañero, teniendo que lidiar en momentos con Leclerc y momentos con Russell. Así que, según ellos, todavía puede ocurrir que en algunos grandes premios, como el que se viene ahora, donde las curvas son de mayor velocidad, siendo que Jeddah Corniche es uno de los circuitos de mayor velocidad en promedio de todo el campeonato, le dé posibilidades a Verstappen nuevamente de tener un buen setup y poder pelearles las cuestiones, sobre todo en el campeonato de pilotos. Y nos metemos en la parte íntima de McLaren, que tiene que ver con lo que está haciendo cada uno de los pilotos. Habíamos remarcado que en este Gran Premio de Bahrein, Lando Norris otra vez se equivocó bastante en cuanto a lo que hizo en clasificación, en cuanto a lo que hizo en carrera un poquitito mejor, pero recuerdan ustedes que el lanzamiento de la carrera hizo que se moviera un poco el auto, hizo un jump start, una falsa largada, esto le trajo 5 segundos de penalización, pero además Piastri hizo las cosas todas muy bien, y en nuestra discusión normal dentro de lo que es el podcast o nuestras sesiones de entrenamientos cuando narramos las carreras, nos hemos puesto a mirar qué es lo que ocurre dentro del equipo y por qué McLaren todavía no ha elegido quién es el número 1 y quién es el número 2. Hemos siempre dicho que Piastri en particular para mí es un piloto muy, muy certero, muy seguro, muy serio en sus decisiones y hasta ahora lleva 2 victorias, con lo cual, mientras no esté la persecución segura de Verstappen en el equipo, no necesitan tomar determinaciones quién es el piloto número 1 y número 2. Pero si hoy tuviera que tomar la determinación McLaren, yo no sé por quién se quedarían, porque me parece que Piastri tiene todo para ser campeón del mundo. Así que ojo con esto todavía para el final de la temporada. ¿Qué se espera del fin de semana con respecto al clima allí en Saudi Arabia? Les cuento que de día va a ser mucho calor, alrededor de los 34-35 grados. Después, por supuesto, como la práctica 2, la clasificación y la carrera se corre en horario nocturno, 9 de la noche allí en Arabia, obviamente la temperatura baja alrededor de 26-27 grados, lo cual empareja un poco más las cosas para algunos equipos como por ejemplo Red Bull Racing. La posibilidad de lluvia es prácticamente nada, 3% el sábado, pero después se reduce a prácticamente nada el domingo, día de la carrera, o para nosotros domingo, sábado a la noche para ellos. Posibilidad de 3% de lluvia sábado, como les decía, pero sí el viernes a la noche, durante la práctica libre 2 va a haber mucho viento, entre 15 y 24 kilómetros por hora del oeste, lo cual siempre dificulta algunas cosas, pero como es parejo para todo el mundo, nadie se queja. Este tema es hablar de los otros equipos también, pensando en lo que se nos viene para este fin de semana. Da la impresión que Hamilton le encontró la vuelta, o por lo menos ha determinado con estos cambios que han hecho en el piso del auto, que ya entiende cómo quiere el auto ser manejado. Eso es lo que dijo Hamilton, que primero no encontraba y decía que no estaba dando todo de sí para poder conseguir rendimiento, pero finalmente ha determinado que sí, que sabe ahora, que se ha acostumbrado un poco más al auto, y los resultados así lo dicen. Terminó por detrás de Leclerc en la carrera de Bahrein y daría la impresión de que entiende un poco mejor cómo hay que manejarlo. Este circuito que viene en particular, no sé si es tanto para Ferrari, y sigue esta pelea interna que tiene Ferrari con Mercedes, que están un pasito atrás de McLaren y le falta ese pico de rendimiento para poder ir a buscarlo. De todas maneras, hablando de Mercedes, salió a decir Toto Wolff que está muy contento con lo que hizo Russell, que a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron el fin de semana con el tema del eléctrico que sufrió el auto de Russell, tienen un auto que es muy competitivo y creen que pueden ir a apretar, sobre todo pensando en la brecha que había entre Russell y Piastri allí adelante, que todavía pueden ir a pelear. Me imagino que en este circuito, siendo tan rápido, McLaren todavía va a sacar un poco la diferencia. Recuerden lo que hemos dicho siempre de McLaren. Se han preparado muchísimo para este campeonato en particular.
más allá de todas las mejoras que han hecho, túnel de viento y computadoras de fluido dinámico y todo esto, más los ingenieros que tienen trabajando, pero además con mucha previsión ellos lograron tener varios alerones traseros muy diferentes y los van cambiando inclusive dentro de los grandes premios en las prácticas, como para saber cuál es el mejor para cada uno de los circuitos. Así que esperamos mucho de McLaren para esto. Pero también, siendo uno de los más rápidos, hay que entender que en este circuito que va a haber menos desgaste de neumáticos, Red Bull puede emparejar y siempre hay que ver qué es lo que ocurre con Ferrari y con Mercedes. Un párrafo aparte para lo de Haas. Haas, de la mano de Ayao Komatsu, ha mejorado muchísimo. Hoy es el quinto equipo de la parrilla, liderando la zona media de los constructores, y en un muy buen Gran Premio de Bahrein. Interesante, porque no parecía en principio que fuera un buen Gran Premio. Ellos tuvieron un mal comienzo de temporada con Australia, fue el peor Gran Premio, pero después han ido mejorando, han sumado en algunos grandes premios. Muy bien lo de Oliver Berman, y en la voz de Ayao Komatsu dice que es un tipo no solamente muy buen piloto, sino que como persona es un tipo que maneja una ética muy importante de trabajo y que realmente están muy contentos con lo que está haciendo, no solamente Berman o Con, sino también todo el equipo. Y de acuerdo a lo que hicieron el fin de semana pasado, que está fundamentalmente basado en el tema de la estrategia, creo que van a seguir mejorando y ojalá, no sé si en este circuito en particular, pero tengan mucho rendimiento. Nos pone muy contentos que un equipo que es el más chico de todos en cuanto a capitales y todo esto pueda seguir sumando y creciendo en la parte media de la parrilla. Y por último quiero hablar un poquitito de el affair Jack Doohan versus Franco Colapinto. Me preguntan muchos allegados, me dicen, ¿cuál es la información que vos tenés? No tengo gran información, más que nada son percepciones y tratando de entender cómo funciona el asunto. Yo les decía ayer en el video de ayer, Oliver Oaks, el director deportivo de Renault Alpine, Flavio Briatore, el asesor deportivo, si se quiere, dos figuras antagónicas. Luca Di Meo, el CEO de la fábrica de Renault, lo pone a Briatore, y Bruno Famin, el ex director de Renault, lo pone a Oliver Oaks. ¿Qué dice cada uno? Obviamente Briatore lo trajo a Colapinto, lo quiere poner ahí, entiende que lo que trae Colapinto en dinero, en atracción para los fans y todo eso lo pone en una posición donde Renault podría vender más en Latinoamérica. Por otro lado, Oliver Oaks lo que quiere es que Doohan quede en la categoría, quede corriendo en la escudería, tenga buenos resultados, y si no es Doohan, lo quiere subir a Paul Aron, el otro piloto, el estonio, que es piloto de reserva. ¿Qué hay en el medio? Por ejemplo, en las pruebas que se realizaron el fin de semana en Monza, Colapinto le sacó 0,5 segundos, 5 décimas por vuelta en tandas cortas y 0,7 en tandas largas a Aron. Así que me parece que Aron sale de la ecuación. Ahora después el tema de los intereses dentro del equipo hacen que Oliver Oaks, enfrentado con Briatore, empiece a ver qué es lo que ocurre. Para mí particularmente, el hecho de que Colapinto se quede en el simulador toda la semana y no aparezca en Arabia Saudita abren muchísimo las puertas de que en su retorno a ser piloto de reserva de Alpine en la carrera de Miami pueda tener la oportunidad de sentarse en el auto y ya seguir el resto de la temporada. Por lo menos es lo que entiendo que podría ocurrir en esto de que iba a volver en Arabia Saudita, sin embargo lo guardan para que vuelva en lo que es el más latino de todos los grandes premios que se corren en Estados Unidos o en Europa. Así que creo que seguramente habrá alguna oportunidad. Estaremos viendo de cerca qué es lo que ocurre, sobre todo con los resultados de Doohan este fin de semana. No parece ser un fin de semana fácil para él o para el auto, que es un auto que va bien en circuitos un poco más trabados. Aquí donde la velocidad final es mucho más necesaria, se nota que el motor Renault no da lo que tiene que dar. Bueno, si les gusta, digan suscríbanse o pongan la campanita para cada vez que tengamos contenido. Saben ustedes que mañana a la noche ya tenemos la previa del Gran Premio de Saudi Arabia, más el viernes tendremos todo lo que tiene que ver con pruebas libres, el sábado pruebas libres y clasificación, y por supuesto la carrera el domingo. Les mando un abrazo grande, suscriban a Geek Sobre Ruedas y seguimos en contacto.